Bueno, se abren en tres dimensiones distintas, Fernando. Una, que es que el trámite ahora pasa al Senado de la Nación, en donde ahí, bueno, el gobierno arrastra una relación defectuosa con las provincias y abre bastantes interrogantes sobre las distintas materias. Todos saben, la ley bases incluía delegación de facultades, privatizaciones, el RIGI, que es el régimen de inversiones, el régimen de inversiones, incentivo a las inversiones, a las grandes inversiones, eh, y un paquete fiscal que incluye, por ejemplo, los distintos impuestos, impuestos a las ganancias, impuestos a los personales. Eh, Dicho todo esto, nosotros entendemos que hay que ser distinta el trámite parlamentario. Por otro lado, queda una dimensión política entre diputados. Hay un montón de diputados que en esta oportunidad acompañaron a distintas presiones que ejercieron los gobernadores. Y una tercera dimensión que abre después la de la ley, que tiene que ver en la calle, que tiene que ver con la gente y que a nuestro entender anuncian también una especie de preludio o de prestarle muchísima atención a los niveles de herencia. Ahora la pelota está en la cancha del gobierno y los resultados que anunció el lunes pasado el presidente van a tener que empezar a encontrar más eco en la realidad. Este tipo de cuestiones hace tiempo que en Argentina se vienen dando. Nuestro blog, Unión Cívica Radical, históricamente tuvo una posición de no delegación de facultades. ¿Esto qué quiere decir? Que sea el Parlamento quien tenga que estar permanentemente acompañando y consolidando las decisiones de gobierno del presidente a través de las leyes. Hay algo que quiero mencionar, Fernando. Con el decreto de necesidad y urgencia 7023, el presidente se autodelegó más de 11 facultades. Declaró la emergencia de 11 materias distintas que van desde lo administrativo, lo energético, en materia de seguridad. Bueno, es infinidad de cosas que se autoprorrogó el presidente en el decreto 7023. En la ley original de la ley ómnibus estaban esas mismas 11 materias. En esta última, en la de antes de ayer, se redujeron a 4. Entonces, la pregunta que nos queda a nosotros hacernos es, ¿de qué manera se quieren consolidar los cambios que el presidente busca llevar a cabo? Si esa fuerza de decreto nosotros somos los que decimos, lejos de querer obstruir y de empiojar la discusión, lo que nosotros planteamos es que no hay posibilidad en la Argentina de que las transformaciones que hacen falta se lleven a cabo solamente a fuerza de decreto. Tienen que encontrar el consenso de las leyes. Y el gobierno se sorprendió antes de ayer, perdón, en el tratamiento, cuando en los distintos capítulos se iban encontrando el acompañamiento de distintos bloques, de distintas fuerzas. Me parece que es el camino más interesante que se abre. No es un camino de un triunfalismo, nadie le gana a nadie, es como se sancionan las leyes y es como se solidifican y se cimentan los cambios. Bueno, la Unión Cívica Radical propuso una reforma laboral. Yo en esa oportunidad no la acompañé porque nosotros veníamos trabajando en un sentido, no digo distinto, sino en una mecánica diferente. A mi humilde entender, nuestro bloque debiera de haber contado con una reforma presentada en el Congreso y discutida en el propio Congreso de la Nación y no llevándosela al gobierno en la reunión esa que yo no participé. Digo esto porque si no después se presta confusión y la gente no entiende ¿es la que planteaba el radicalismo o no? No es la que planteaba el radicalismo. Esta reforma laboral que el gobierno tituló de manera muy mala, modernización laboral, son los 15 artículos que consensuó el gobierno con la CGT. Y acá hay un nivel de desinformación tan grande, así que te agradezco la pregunta, porque esos 15 artículos son menos que un parche, Fernando. La modernización laboral que hace falta tiene que ser con un profundo sentido de un compromiso hacia los empleadores. En la Argentina, el mercado laboral aproximadamente está compuesto de 3 millones de argentinos que están registrados. Ese sistema que está anclado en la década del 60 y principios de los 70, impide que cerca de 7 millones de argentinos más puedan ingresar a ser registrados. Se retiraron las multas, es decir, que aquel que empleaba y que no pagaba las cargas y las contribuciones, directamente ahora no tendrá ningún motivo de ser perseguido ni ningún incentivo a tener en blanco a su personal. Mira, Fernando, dos cosas para señalar. La primera es que el articulado de esta ley, de la que salió antes de ayer,
clava, asociado a la ley 23.696, para la gente que nos está viendo, es la ley que utilizó Menem para privatizar las empresas. Cuando uno veía los primeros capítulos de la antigua ley de bases y puntos de partida para refundar la Argentina, esa ley no hacía más que apoyarse en otra vieja ley para privatizar cerca de 41 empresas. En ese sentido, el gobierno recogió el guante y los redujo. Quedaron una redacción de muy pocas empresas con 2 anexos. Lo cierto es lo siguiente, nosotros entendíamos y entendemos que en la Argentina hace falta revisar a dónde nos interesa que el Estado intervenga, en qué empresas tenga un rol central. En ese sentido, yo trabajé y presenté el proyecto para evitar la privatización del Banco Nación. Para mí es importante, como ya pasó en la década del 90, que se privatizó a medias el banco hipotecario, me parecía importante que la Argentina, el Estado Nacional, reservara su rol total de participación con una banca pública, una única banca pública. En la Argentina hay cerca de 13 bancos públicos, perdón, y esto enriquece el mercado entre el público y el privado. Con respecto a esta ley, te vuelvo a repetir, vos no podés seguir privatizando con instrumentos que datan de 1989. Vos no podés sentar las bases ni puntos de partida de nada sobre una ley que ha demostrado que fue muy perjudicial para el proceso de privatización. Y en la Argentina el proceso de privatización rápidamente nos traslada a pensar a la década del 90 en donde se desmantelaba el Estado. O sea, vamos de un extremo en donde el Estado todo lo puede al otro extremo en donde nos tenemos que desprender de todo sin ningún tipo de estudio y demás. Nosotros ahí proponíamos un procedimiento de privatización. ¿Qué significaba eso? Que intervenga el Congreso a través de una comisión bicameral, que el gobierno esta idea la tomó en parte porque lo colocó en un artículo para que esas privatizaciones tengan el visto de esa comisión bicameral. A nosotros eso no nos interesaba. Lo que teníamos que era tratar de aspirar a que las privatizaciones, las nuevas privatizaciones, se hicieran más acorde con la normativa internacional. Y para no escaparle a tu pregunta con respecto a lo de los medios, yo creo que es bienvenido el debate del rol del Estado con respecto al monopolio de determinados medios. ¿Sí? En este siglo, en la manera en que el paradigma de comunicación está cambiando, sin embargo, creo que no era para llevarlo hacia los empujones, ni tampoco, yo creo que el efecto que va a producir es contrario al que queremos y al esperado. El Estado Nacional va a tener que responder por un sinnúmero de juicios producto de la pésima y la mala praxis en la discusión que se están dando en distintas empresas que forma parte del Estado y por supuesto que incluye a la de Radio Televisora Color Argentina, RTA era la empresa, ¿sí? Así que es la que indefectiblemente los alcanza a ustedes.